Lucas 15, 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Padre, te damos las gracias, Señor, por la lectura de tu maravillosa palabra. Pedimos que tú, Señor, bendigas esta palabra en el corazón de cada uno de los que estamos aquí congregados, Señor. Habla a nuestro corazón y también las personas que por los medios de comunicación escuchan tu palabra, Señor, que ahí también el Espíritu pueda usar estos medios para llevar el consejo oportuno de tu palabra a cada uno de ellos. Señor, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Hemos estado durante esta semana, desde el miércoles a la fecha, siguiendo una temática de esta campaña: el tiempo de la cosecha ha llegado. Cada uno de estos días, los eventos que hemos realizado durante estos días han llevado pues esa orientación de hacer conciencia en nosotros mismos como iglesia a través de la palabra, que estamos en un tiempo, hermanos, un tiempo muy lindo, un tiempo de puerta abierta, un tiempo de gran oportunidad para que la iglesia predique al Señor. Usted se ha dado cuenta que las grandes crisis que han existido a lo largo de la historia de la humanidad también se han convertido en grandes oportunidades. No todo es tragedia. Sé que hemos estado en el último año preocupados, afligidos en diversas áreas, en la salud, en la economía, en la familia, en el pesar de algunos que han perdido seres queridos durante esta etapa. Sé que ha sido una etapa sumamente difícil para la humanidad, pero en medio de la oscuridad que representa esta adversidad que hemos atravesado y aún estamos atravesando, también, hermanos, este tiempo se ha convertido en un tiempo de gran oportunidad. Porque ahí donde hay quebrantamiento de corazón, que muchas veces a través de las pruebas y situaciones de la vida, como que el ser humano se vuelve más sensible, ¿verdad? Más sensible a Dios, a buscar las cosas de Dios. Cuando todo va bien, cuando hay dinero, cuando hay trabajo, cuando no hay de qué preocuparse, parecería que el ser humano se inclina a entregar su tiempo, entregar su fuerza, entregar su enfoque de la vida en las cosas que perecen, como Jesús lo dijo. Él dijo que no busquemos el materialismo, ¿verdad? Que no enfoquemos nuestra mirada en las cosas materiales, en los tesoros de esta tierra, sino que enfoquemos nuestra mirada, hermanos, en el tesoro del reino de los cielos. Pero muchas veces cuando digo las cosas van bien y la vida no tiene mayor reto, mayor dificultad, parecería que cambiamos el enfoque. Pero Dios nos ha dado, hermanos, en este tiempo la oportunidad de volvernos a Él a través de la predicación del Evangelio. Así que queremos animarles para que en medio de lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, veamos con los ojos de la fe
de que hay muchas almas, muchas personas que necesitan conocer al Señor. De ahí que el tema que voy a compartirles ahora brevemente se titula Trabajemos por restaurar a los hijos pródigos. Trabajemos por restaurar a los hijos pródigos. Y vamos a resaltar por lo menos 3 cosas importantes en esta parábola que hemos leído. Primero, la seguridad y el amor que hay en la casa del Padre. La verdad es que no hay, hermanos, ningún otro lugar donde usted y yo podamos estar seguros, y no me refiero únicamente a la seguridad física. La seguridad física es una necesidad fundamental de los seres humanos, pero me refiero también a la seguridad eterna, porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio, es decir, que hay vida más allá de la muerte. Y no hay nada más hermoso mientras estamos aquí a este lado de la eternidad de disfrutar de la seguridad y del amor que hay en la casa del Padre. Cuando me refiero a la casa del Padre, me refiero, hermanos, a los cuidados tan especiales, tiernos, milagrosos que el Señor nos muestra día a día a todos los seres humanos. No solamente los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, sino también para toda la humanidad, porque la Biblia dice que Dios ama a todos. Aún dice la palabra que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre los que no son buenos. Dice también que el Señor hace caer la lluvia sobre la tierra para los que son buenos y para los que no son tan buenos. ¿Por qué hace Dios todas estas cosas? Porque Dios nos ama a todos. Y la seguridad de la vida del ser humano no puede estar, hermanos, en mejor condición que estar viviendo bajo el amparo de la casa del Padre. Cuando usted y yo aceptamos a Cristo, cuando el Espíritu de Dios a través de la palabra hace posible que comprendamos el gran amor de Dios y que necesitamos del amor de Dios y que el Espíritu de Dios también, hermanos, nos convence de pecado, de que debemos de buscar a Dios en este tiempo oportuno y le entregamos la vida a través de la fe. Es en ese momento cuando usted y yo entramos al cuidado de la casa del Padre, es decir, entramos a la protección divina, porque hemos decidido ampararnos a la gracia de Dios al aceptar a Jesucristo como nuestro bendito Salvador. Por eso la Biblia dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Él mismo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre, de la voluntad del que me envió. Todo aquel que ama al Hijo, mi Padre, dijo Jesús, lo amará y lo traerá para que tenga vida eterna. De tal manera que cuando usted y yo aceptamos a Cristo, es la forma de entrar bajo los cuidados de ese Padre, bajo la seguridad no solamente presente, sino eterna de nuestro Padre Celestial, y eso es lo que le llamamos el caminar de fe. El caminar cristiano significa que estamos viviendo por la fe bajo el amparo de Dios y bajo el amparo del Padre. Lo que este hijo disfrutaba, fíjese cómo se lamentó este hijo cuando estaba ya fracasado en su intento de gozar de la vida. Dice, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y que tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Esa palabra abundancia nos habla del cuidado que este hijo gozaba bajo el techo, bajo la cobertura de su padre. Y nos enseña también que en el ambiente espiritual, hermano, cuando usted y yo decidimos refugiarnos al amparo de nuestro Señor Jesucristo, o por medio de Jesucristo, el Padre Celestial, Él cuidará de cada una de nuestras vidas. Por eso la Biblia dice que el Padre nos ama, y como Padre Él tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. ¿Quiénes de los que hemos estado aquí o estamos acá hemos gozado
de la bendición, hermanos, de una familia. Creo que todos somos parte de una familia. Algunos han tenido problemas en su juventud, en su niñez, probablemente porque no tuvieron esa figura de papá, esa figura de mamá o de padres que cuidaron su vida, pero en su mayoría, hermanos, esa figura de papá y mamá, esa figura de cómo los padres se preocupan por los hijos, de cómo los padres trabajan a favor de las necesidades de los hijos, cómo los padres oyen, saben distinguir el clamor de necesidad de un hijo, ya sea por hambre, ya sea por salud o cualquier otra circunstancia, y cómo los padres corremos y hacemos todo lo que está a nuestro alcance por tal de brindarle a nuestro hijo la seguridad, el amor y cubrir todas las necesidades posibles con la ayuda y el favor del Señor. Imagínense si nosotros, siendo padres en el sentido natural, tenemos cuidado de nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Él tiene cuidado también de cada una de nuestras vidas. Él sabe que necesitamos salvación. Él sabe que necesitamos también un amparo que haga posible que todas las necesidades nuestras como personas, hermanos, sean resueltas en la presencia de Dios. Esa seguridad que este hijo disfrutaba aquí, hermano, fue atrofiada, y ahí voy a la segunda idea de este mensaje: la insensatez de abandonar la seguridad de la casa del Padre. Hoy en día diríamos que muchas son las personas, tristemente, digo tristemente porque no espera nada bueno a aquellos que abandonan la fe, aquellos que abandonan el amparo de Dios. Sabe que hay muchas personas con las que a veces comentamos, hablamos, platicamos, y que al momento de invitarle para que entreguen su vida a Cristo, para que piensen en las cosas celestiales, generalmente dicen: mire, fíjese que yo iba a la iglesia cuando era un niño, mi mamá, mi papá me llevaban a la iglesia. Otros dicen: yo estuve sirviendo en un ministerio dentro de la iglesia. Algunos dicen: cuando era joven estaba en la iglesia, estaba sirviendo a Dios en la iglesia. Otros dicen: estuvimos por un tiempo en la iglesia, pero ahora hemos dejado de ir, hemos dejado de asistir. Y así, hermanos, encontramos muchas historias en nuestro país, porque ya en este país, hermanos, se ha predicado el evangelio más o menos por 105 años. 105 años de predicación el evangelio aquí en El Salvador. Y por supuesto que son muchas las personas que en este tiempo han oído el evangelio, han respondido, gracias a Dios, positivamente al llamado de Cristo, se han entregado a Cristo, han vivido en el seno de la iglesia del Señor, pero lamentablemente un grupo de un porcentaje de este grupo han abandonado la casa del Padre. Me llama la atención que la motivación de este hijo, dice que el hijo menor de este padre que menciona la parábola, fíjese, la motivación de él de abandonar la seguridad que había en la casa de su padre fue precisamente el tratar de triunfar en la vida, hermanos, a expensas de su propia capacidad. Prácticamente él dice: ya no quiero depender de ti, mejor dame la herencia que me corresponde como tu hijo, y yo me voy a abrir campo en la vida. Claro, hay un momento en que los hijos, ya de forma natural, los hijos tienen que independizarse de los padres para formar su propia familia. Ese es el designio que Dios ha establecido para todos nosotros. Sin embargo, ese no era realmente el anhelo de este hijo. No era independizarse de manera saludable para poder desarrollar o perfilar su vida, sino más bien era una ambición de codicia que lo movió a abandonar de manera prematura, diría yo, abandonar de manera prematura la cobertura de su padre y todo, hermano amado, porque su mente, su corazón había sido cautivado por los placeres de este mundo. ¿Sabe que el problema número uno de la humanidad no es el COVID?
no es, digamos, el estilo de gobierno que hay en el mundo, sino que el problema número uno de la humanidad es el pecado. Porque el pecado, hermano, hace que se distorsione la bendición de Dios, el plan de Dios, y no veamos lo que sucedió allá en el huerto del Edén. Dios había creado todo para la primer pareja humana y para sus hijos, porque Él les dio mandamiento de multiplicación. Los puso en Edén. La palabra Edén significa lugar de delicia. Ese debe de ser, hermanos, la meta de cada matrimonio, de cada familia, los que estamos acá, que nuestro hogar sea un lugar de delicia. Que sea un lugar donde usted puede decir, voy a ir a mi casa, voy a ir a descansar a mi casa, voy a ir a encontrarme con mi esposa amada, voy a ir para disfrutar con mis hijos o la esposa también. De igual manera, el lugar de delicia, el Edén. Sin embargo, el pecado comenzó a trabajar a través de la tentación del enemigo, de Satanás, en la mente de Eva, en primer lugar, y después en la mente de Adán, dándoles un enfoque equivocado de lo que Dios había dicho, que ellos se mantuvieran con Él en comunión con el Señor, que no hicieran nada de lo que Él había dicho que era destructivo para ellos. Pero saben, lo primero que hicieron fue hacer lo contrario de lo que Dios les había dicho. Creo que eso también en la vida de cada uno de nosotros, cuando papá le dice, mira, usted sabe los niños, ¿verdad? El papá le dice, mira, no metas el dedo ahí. Curiosamente, a los niños, cuando están gateando, cuando comienzan a caminar o están comenzando a caminar, les gusta poner el dedo ahí donde están los tomas de corriente eléctrica, ¿verdad? Y uno les dice, mira, ahí no metas el dedo. O donde hay fuego, como que quisieran agarrar, ¿verdad?, las llamas de fuego. Y uno les dice, mira, no hagas eso porque va a ser, te va a doler o te va a quemar. Pero ¿sabe lo primero que hacen? Meter el dedo en el toma corriente. Es porque hay una naturaleza, un impulso, hermanos, del pecado en la vida del hombre que hace vivir o hacer las cosas contrarias a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y eso fue lo que pasó allá en el huerto del Edén. Dios les dijo, miren, de todo lo que hay aquí que yo he puesto en este huerto y en la creación, ustedes pueden comer, disfrutar, porque todo eso es bueno, lo he hecho para su deleite, para su bendición. Solamente que no coman de este árbol. Y ese árbol representaba realmente la capacidad del hombre para obedecer a Dios y para mantenerse obedeciendo a Dios. Sin embargo, lo primero que hizo Eva fue poner a un lado lo que ella sabía que Dios le había dicho y decidió quebrantar el mandamiento de Dios. Ese es el principio del pecado. El pecado distorsiona, el pecado nos hace ver, hermanos, lo malo como bueno. El pecado hace que la persona piense que lo incorrecto le va a traer beneficios, que quebrantar la ley de Dios no importa. He quedado impactado, hermano, en esta semana por lo menos me he dado cuenta de 2 o 3 líderes y personas de renombre cristianos, hermanos, en el mundo, que han abandonado la fe. Escuchábamos el testimonio con mi esposa de una pastora allá en Canadá, que dice que ya no cree en Dios, ya no cree en Jesús, después de haber predicado el evangelio, hermanos, por tanto tiempo. Ahora ha renunciado a la fe en Dios, ha renunciado a los principios de la palabra de Dios. Escuché de otro joven, hijo de un ministro del evangelio, que dice que ya no cree en Dios y que ya no vale la pena pensar en que realmente creer que Dios existe vale la pena. Estamos en ese tiempo, estamos en ese momento, hermanos, difícil de la vida, en el que muchos, por la distorsión que provoca el pecado en la mente y en el corazón, están abandonando la fe. Y este hombre, este joven del cual habla aquí la Biblia, es uno de ellos.
abandonó la seguridad de la casa del Padre. Quiero decirle, amado hermano, con todo mi corazón, porque ustedes están aquí, porque ha sido la gracia de Dios la que les ha traído y les ha mantenido, porque conozco a algunos de ustedes, a muchos quizás, y sé que ustedes han sido cristianos y han batallado contra muchas circunstancias en su vida a través de los años. No abandonen la casa del Padre, porque es una insensatez del hombre, hermanos, creer de que Dios no tiene la razón, creer de que yo puedo abrirme campo en la vida y triunfar en la vida, dejando a Dios de lado, dejando la seguridad del Padre sobre mi vida. Y eso es una actitud, hermanos, insensata, falto de sabiduría, creer de que yo voy a ser bendecido abandonando a Dios. No, nunca vamos a poder ser bendecidos abandonando a Dios, pero cuando usted y yo nos mantenemos bajo la cobertura de Dios, que es lo que nos dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos aquellos que hemos hecho a Cristo el Señor de nuestra vida, hemos decidido entrar, hermano, y vivir bajo la cobertura, bajo la sombra, bajo la autoridad, bajo la bendición de Dios, y nunca abandonemos ese lugar. Con la ayuda de Dios mantengámonos ahí. Sé que habrán luchas, habrán tentaciones, habrá, hermanos, ataques del enemigo, porque la vida cristiana es una batalla constante, una batalla espiritual, pero no olvidemos que mayor es aquel que está con nosotros que aquel que está en el mundo, y que el Señor nos va a sostener con su mano poderosa, pero nunca abandonemos la fe. Y un desafío también para los padres, para que mantengamos nuestra vida alerta continuamente, para que nuestros hijos, hermanos, no abandonen los caminos del Señor. Una de las oraciones que nosotros como padres, con mi esposa, hemos hecho a través de los años, aun cuando nuestros hijos, nuestro primer hijo no había nacido: Señor, ayúdanos para que nuestros hijos te amen, te honren y te sirvan. Y ahora los hijos, también los nietos y la descendencia. Y esa es nuestra oración. Esa es la oración de mi corazón. Padre, que nuestros hijos y nuestra descendencia te ame, te honre y te sirva. Y debe de ser también la oración de cada uno de nosotros, mis hermanos, porque el enemigo es sutil en sus ataques. El enemigo, hermanos, tiene un alto grado de inteligencia, más que la inteligencia del ser humano, y él sabe cómo tirar la red, él sabe cómo, hermanos, tratar de destruir la vida del cristiano. Es más, el apóstol Pedro dice que Satanás, cual león rugiente, busca la manera como devorar a los hijos de Dios. Y eso no debemos de ignorarlo. El enemigo tiene puesta su mirada sobre su vida, sobre su familia, sobre la mía, pero que eso no nos cause miedo, sino al contrario, que nosotros dependamos del Señor y nunca abandonemos la seguridad y el amor que hay en la cobertura de Dios. Porque ¿qué le pasó a este joven? Dice la palabra, cuando hubo malgastado, es decir, el versículo 13 dice, se fue lejos y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando tuvo, todo lo hubo malgastado. Así son las riquezas de este mundo, hermano. Todas se terminan. Se termina la vida misma. Piense usted cuando usted era un jovencito que podía correr unos 5 kilómetros y nada pasaba, hermano. Ahora si usted corre 1 kilómetro, al hospital, ¿verdad? Piense en aquellos momentos lindos de la vida, cuando el joven dice, la verdad es que todo lo que está por delante lo voy a conquistar, pero esa fuerza de la juventud, ese momento, hermanos, de la niñez, de la juventud, va pasando. La Biblia dice que todo pasa en este mundo. Las fuerzas incluso van pasando y todo eso se termina. De igual manera las cosas materiales, el dinero, las comodidades que usted puede ahorrar o que usted puede traer así para su vida, para su familia,
todo ello va a perecer, hermano. Hay personas que viven para trabajar y que trabajan, hermanos, por las cosas que perecen. Y el ciclo de vida y la agenda del día a día, hermanos, es trabajar, es ir y hacer. No tienen tiempo para Dios. Dice, yo no puedo ir a la iglesia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para ir a la iglesia porque debo de trabajar, porque debo de hacer esto, debo de hacer lo otro. Soy una persona muy responsable y gracias a Dios porque usted es una persona responsable en sus compromisos. Pero eso no significa que no debemos de darle el tiempo que Dios merece en nuestra vida. Porque por mucho esfuerzo que usted y yo pongamos en avanzar en la vida, sin Dios, sin la bendición de Dios, vamos a fracasar. Esta parábola, esa es la verdad que nos enseña cuando este joven decidió de manera insensata salir de la cobertura del padre. Hermano, se encontró con un fracaso rotundo en su vida. ¿Por qué? Porque él decidió alcanzar el éxito en su vida sin Dios. Dice la Biblia que no podemos agregar a nuestra estatura un codo con los afanes de nuestro corazón. No podemos cambiar, dice, el color de nuestro cabello, hablando de lo natural, obviamente, porque las hermanas se pueden cambiar de todos colores, ¿verdad? Ahí en el salón de belleza, pero hablando de lo natural, dice que no se puede cambiar o perder un cabello, hermanos, sin la voluntad de Dios. Entonces usted dice, yo trabajo, pero parecería que todo está en saco roto porque estoy en el mismo lugar. Tengo años de estar esforzándome en la vida para hacer o obtener otro nivel de vida, otra forma de vida, pero estoy en el mismo lugar y ya pasaron 20, 30 años de mi vida. La razón es que no hemos pedido al Señor su gracia, su bendición. Hermano, cuando usted y yo vivimos bajo la cobertura del Padre por fe y dependiendo de Él, habrá bendición para nuestra vida. Pero en tercer lugar, y para finalizar, vea que Dios en su bondad, hermanos, a pesar de nuestros fracasos, a pesar de nuestros errores, a pesar de la pérdida, Él nos da una nueva oportunidad. Yo le llamo la oportunidad de la restauración. La oportunidad de volver al Padre, de volver a la voluntad del Señor. Y ese es el trabajo también que la iglesia debemos de hacer. Sí, hay que interesarnos en las personas que nunca han aceptado a Cristo, que nunca han entregado su corazón a Cristo, pero no hay que dejar de lado a todas aquellas personas que fueron miembros activos, creyentes activos en la iglesia del Señor, pero que ahora están como hijos pródigos en nuestras ciudades y en nuestras naciones. Hay que decirles que hay una nueva oportunidad que Dios nos brinda. Dios, amado hermano, es un Dios de nuevas oportunidades. Hoy, este día, mientras estamos acá, hermanos congregados, podemos decir Dios es un Dios de nuevas oportunidades. La Biblia dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y este joven, gracias a Dios, ahí se muestra el amor del Padre, ahí se muestra el amor incondicional del Padre cuando este hijo, al verse fracasado en su vida, comenzó a razonar y a pensar ya de manera con cordura, con sabiduría, y dijo, pero ¿qué es lo que he hecho? He abandonado la casa de mi padre donde yo tenía amor, seguridad, y vean cómo estoy ahora, hambriento, deseoso de comer la comida que le servían a los cerdos en los corrales. ¿Qué es lo que he hecho? Pero vea, hermano, qué importante, porque aquí hay un proceso importante por lo cual usted y yo debemos de orar por aquellos que están lejos de los caminos del Señor. Primero, hermanos, el quebrantamiento. Sabe que las pruebas, las dificultades de la vida son, en alguna manera, podría decir que son beneficiosas. Por eso es que nunca, hermanos, debemos de rehuir a los problemas o a las angustias que pasamos en la vida. Hay una linda figura en la Biblia que dice que cuando
una madre está en el dolor de parto, ese dolor de parto, me imagino, para las mamás aquí que han tenido esa experiencia, un dolor intenso que se va agudizando poco a poco hasta que da a luz. Pero dice la Biblia que cuando la madre ha dado a luz, se olvida del dolor. Vea qué interesante. La mamá se olvida del dolor al ver el fruto de su vientre, gloria al Señor. Al ver que una nueva vida, que un hijo ha venido y que ahora lo puede tener en sus brazos y que ahora se goza. Es decir, hermano, que el lamento se convierte en sonrisa, el dolor se convierte en una bendición a través del quebrantamiento. Es por eso, hermano, que usted y yo debemos de orar. Por ejemplo, si usted tiene un miembro de la familia que fue cristiano pero que ahora está fuera de los caminos del Señor, dígale al Señor en oración: Señor, quebranta el corazón de mi hijo, de mi cónyuge, de mi papá o quien sea. Dígale: quebranta el corazón, Padre. Cuando hablamos del quebrantamiento, estamos hablando de oportunidades o de situaciones adversas que vamos a pasar en la vida. Pero dígale: Señor, por favor, que no se te vaya a pasar la mano, porque a veces ese quebrantamiento puede ser muy doloroso. Señor, quebrántalo, pero con lazos de misericordia. Quebrántalo, pero Señor, que no se vaya a perder su alma. Quebrántalo de tal manera que él entienda que ha abandonado, Señor, tus caminos y que tú lo estás llamando de nuevo al calor del amor, de la misericordia que hay en ti, en tu presencia, en tu casa, porque el quebrantamiento, dice la Biblia, que antecede, amado hermano, la exaltación. Si una persona quiere ser exaltada por Dios, primero tiene que ser quebrantado. El quebrantamiento prepara el corazón de una persona para ser exaltado. Por eso la Biblia dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando sea tiempo. Gloria al Señor. Así que bendita experiencia de quebrantamiento. Yo conocí a Cristo a los 17 años. Y usted dirá: en esa edad corta de 17 años, ¿uno se puede perder? Claro que sí, hermano. Mi vida estaba ya en dirección de una muerte segura y una muerte, hermanos, en el pecado. Pero mire, esa noche que yo la recuerdo muy bien, y eso sucedió ya hace varias décadas atrás. Pero esa noche yo recuerdo, hermanos, que sucedió algo que puso en peligro, en riesgo mi vida. Y que fue ese momento en que yo entré en sí y dije, porque mi abuelita, de parte de mi padre, nos había llevado a la iglesia, habíamos participado en las escuelas de verano, de la escuela dominical durante nuestra niñez, pero en la torpeza del hombre, hermanos, que cree que puede salir adelante dejando a Dios de lado, en ese camino exactamente como este hijo pródigo estaba en mi vida. Pero ese día, amado hermano, cuando el Señor trajo esa experiencia que quebrantó mi corazón, bendito quebrantamiento digo hoy, porque ese quebrantamiento me llevó a los pies del Señor. Me llevó, hermanos, a entregar la vida a Cristo. Y ahora puedo decir que el Señor ha sido bueno. Su misericordia ha estado sobre mi vida desde ese momento hasta el día de hoy. El quebrantamiento lleva al arrepentimiento, porque en el arrepentimiento, cuando este hombre dijo: mira, la situación en la que estoy, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El quebrantamiento nos lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento es tomar una decisión. Por eso es que hay muchas personas que les cuesta entregar su vida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque requiere una decisión. No hay arrepentimiento si no hay una decisión. ¿Y qué decisión trae el arrepentimiento en el corazón del hombre? La decisión de volverse a Dios. Y es lo que sucedió con este joven. Él se arrepintió y dijo: voy a volver. Y efectivamente tomó la decisión de volver a su padre, volver a la seguridad y al amor que había en su casa. Decidió volver. Y eso, hermanos, lo hizo que su vida sea restaurada.
porque su padre lo recibió con brazos abiertos. Interesante que si usted lee ahí la palabra en la parábola, el padre no le reclamó al hijo, no le dijo, mira, ¿y a dónde está la herencia que te di? ¿Dónde está? Dame cuenta de lo que yo te di antes de que te fueras. El padre no le reclamó. El padre no, hermanos, le cerró la puerta al hijo, sino que el padre, y eso se llama en la Biblia amor incondicional. Por ejemplo, en la relación de pareja, a veces cometemos errores como esposos y la esposa también. Pero el esposo la sigue amando y la esposa sigue amando al esposo a pesar de los errores, a pesar de las faltas. El cónyuge que ama sigue amando. Lo mismo pasa con los hijos y los padres siguen amando a sus hijos a pesar de la desobediencia, a pesar de las actitudes. Los padres siguen amando a sus hijos. Eso se llama amor incondicional. De igual manera, Dios, cuando hay un arrepentimiento, una decisión de volver, Él nos va a recibir con amor incondicional. Y Él le dice al hijo, más bien lo recibe, lo abraza, lo besa, pone nuevo vestido y calzado en sus pies. Él pone un anillo en su dedo y dice el padre, traigan el becerro gordo, matadlo y comamos y hagamos fiesta. Amado hermano, eso se llama amor divino. No tiene otro nombre, porque ¿quién puede aceptar, hermano, a una persona que ha fallado, una persona que voluntariamente ha renunciado a las bendiciones del Padre y que el Padre lo reciba de esa manera? Ese es el amor incondicional de Dios. Y en ese amor incondicional todos tenemos la oportunidad de ser restaurados. Si hay aquí un matrimonio que hay diferencias porque han habido ofensas, ame con el amor incondicional. Pídale a Dios, decir, Señor, dame la capacidad de perdonar a mi esposa, o perdonar a mi esposo, o perdonar a mis padres, o perdonar a mis hijos, Señor, que yo los pueda amar con amor incondicional, porque el amor incondicional de Dios es el que restaura, hermano, es el que nos hace volver a ese cuidado, a esa bendición de Dios. Y en este tiempo de campaña, de aniversario, yo les hago esta última invitación y este último llamado. Trabajemos por restaurar a los hijos pródigos. Si usted identifica algún miembro de su familia que fue y ahora no está en los caminos del Señor, oremos, pidámosle a Dios para que ellos vuelvan a los caminos del Señor, porque todavía es tiempo, hermano. Todavía la oportunidad de poder volver a los caminos del Señor y a disfrutar de las promesas eternas de Dios para nuestra vida todavía está vigente. Y por supuesto que oremos por aquellos que no conocen a Jesús, que se den cuenta que hay algo mejor que comer las algarrobas de los animales, que el amor de Dios nos puede exaltar y llevar a un nivel de bendición que nunca antes nosotros hayamos experimentado. Trabajemos, hermano, trabajemos por traer a los pródigos a los caminos del Señor, porque el amor de Dios todavía les espera. Oremos. Padre, te damos las gracias este día, Señor amado. Gracias por tu amor y tu misericordia incondicional para con nosotros. Padre amado, gracias porque tu Espíritu nos llama este día como iglesia a un compromiso de trabajar por restaurar a los hijos pródigos, a todos aquellos que un día te conocieron pero que ahora están lejos de ti, que un día caminaron contigo pero ahora están caminando, Señor, por una senda de muerte,
una senda de fracaso. Señor, ten misericordia este día. Oramos por todos aquellos, Padre, que están fuera de tus caminos. Aquellos que te conocieron, aquellos que aceptaron el señorío de Cristo sobre sus vidas. Aquellos que aceptaron la palabra de Dios como el alimento de sus almas. Aquellos que aceptaron la voluntad de Dios como lo mejor para su vida, pero que ahora, Señor, han dejado de lado todas estas bondades. Ten misericordia, Padre. Ten misericordia de ese cónyuge, de ese hijo, de ese padre, de ese hermano. Ten misericordia de aquellos que han abandonado el calor de la familia, aquellos que ya no se congregan, aquellos, Padre, que a través de la pandemia fueron debilitados en su fe y que ya no están esforzándose en buscar el reino de Dios y su justicia. Amado Padre, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna para cada uno de nosotros? Señor, este día que estamos aquí, Padre, te pido que le des nuevas fuerzas a la iglesia, a cada uno de mis hermanos, a cada servidor, a todos los que estamos aquí, Padre, para que hagamos nuestro mejor esfuerzo para alcanzar a aquellos que están lejos de la casa del Padre. Que los podamos, Señor, traer para que ellos te busquen, te amen y te sirvan todos los días de su vida.